Hola, ¿cómo están mis amigos? Un shalom bien grande para todos, amigos, hermanos y familia de nuestra comunidad Beit Shalom aquí en Quito, Ecuador, América del Sur. Bienvenidos a este tiempo en el que revisamos la porción de la Torá de cada semana. Hoy nos corresponde la porción número 16, el estudio número 16, la parashá que se llama Beshalach, que quiere decir los dejó salir. Si no lo han hecho, les recomiendo revisar el estudio anterior que contiene temas muy interesantes sobre las tres últimas y finales plagas o señales que el Eterno envió a Egipto y su liberación del yugo opresor de Faraón. En el estudio de la semana pasada hacíamos la siguiente pregunta: ¿para qué quería liberar el Eterno a su pueblo? Y lo leímos varias veces. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese era el pedido, la orden que tenía Moisés para el faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Eterno no quería liberar a sus hijos para que vivan a su antojo. El Eterno no nos quiere libres para que vivamos vidas de desenfreno, de libertinaje o para disfrutar de las cosas de la vida. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Lo dijo Moisés muchas veces. Quiere que seamos libres de un cruel capataz llamado orgullo, de nuestro propio faraón interno llamado ego, de nuestra necedad. Cada una de estas actitudes completamente destructivas para nuestra vida y mucho más para nuestro crecimiento espiritual. ¿Para qué quería el Eterno que estemos libres? Justamente para que lo sirvamos, para que sirvamos a un Dios vivo y verdadero, justo, misericordioso, fiel, y para llevarnos a una tierra de promesas. El camino, decíamos la semana pasada, recién empieza para el pueblo de Israel, pero si ellos aceptan esa libertad, solo les espera verdadera prosperidad y vida. Y si nosotros aceptamos esa libertad que Dios ofrece, solo nos espera verdadera prosperidad y vida. Como siempre, como en cada estudio, hagamos la revisión general de los capítulos que componen esta porción y luego nos concentraremos en algunas preguntas para extraer enseñanzas que podamos aplicar espiritualmente a nuestras vidas. Capítulo 13. Finalmente, Faraón permite salir a los hijos de Israel, pero no tarda mucho en regresar a su terquedad y emprende la persecución de los hebreos. El Eterno ordenó a Moisés que lleve al pueblo hacia el mar y acamparon frente a un lugar llamado Baal Zephón. Los llevó por el camino más largo para que no se enfrenten con los filisteos y, asustados por la guerra, quieran regresar a Egipto. Una columna de nubes los acompaña y en la noche los ilumina y en el día los protege. El capítulo 14. Mientras tanto, Faraón preparó sus carruajes de batalla, 600 en total, y a sus mejores soldados, y fueron tras los israelitas. El pueblo clamaba a Moisés, también lo hacía y pedía al pueblo que tengan fe. Dice la Escritura, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, quedaos quietos y ved la salvación del Eterno, que Él hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más los veréis. Éxodo capítulo 14, verso 13. Dios ordena entonces a Moisés avanzar hacia el mar, y envió un viento que sopló durante toda la noche, y el mar se abrió en dos, y se formó un camino en seco en medio de las aguas, y el pueblo pasó por ahí. Los egipcios se lanzaron también al mar persiguiendo a los israelitas, pero nuevamente el Eterno mostró su poder y ordenó a Moisés que extienda su vara para que las aguas caigan sobre los egipcios, y todos los carruajes, y todos los caballos, y todos los soldados de Faraón
fueron destruidos y sus cuerpos aparecieron flotando en las orillas del mar para que los hebreos vean el poder del Dios eterno. Capítulo 15. En este capítulo, desde el verso 1 hasta el verso 19, Moisés entona un cántico de gratitud al Eterno. Y en el verso 20 y 21, su hermana Miriam alienta a las mujeres a danzar y cantar junto a ella por la victoria concedida a los israelitas. En este capítulo también se nos informa que el pueblo emprendió camino hacia las faldas del Sinaí. Caminaron por 3 días en el desierto y llegaron a un lugar llamado Mará. Encontraron aguas, pero no podían beberlas, pues eran amargas. ¿Qué beberemos?, le decía el pueblo a Moisés. Él tomó las ramas de un árbol y lo puso dentro del agua, y éstas se tornaron en aguas dulces para saciar la sed del pueblo. En los versos 26 y 27, Moisés hace una importante advertencia a los hijos de Israel. Dice el verso 26, si oyereis atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai Rofja, el que te cura. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Capítulo 16. Salieron de Elim y llegaron a un lugar llamado Sin, a los 15 días del segundo mes de haber salido de Egipto. El pueblo estaba con hambre y reclamaron a Moisés nuevamente el haberlos sacado de la esclavitud. En el verso 4 las Escrituras dicen, y dijo el Eterno a Moisés, he aquí que haré llover sobre vosotros pan del cielo, y saldrá el pueblo y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si el pueblo anda en mi ley o no. Moisés le dice al pueblo que Dios escucha sus reclamos y que va a proveer alimento para el día y la noche. Nadie podía recoger más de lo suficiente para un día de alimento. Si alguien lo hacía, este maná, este pan del cielo, se agusanaba y apestaba. Pero el sexto día caería doble porción para que no tengan que salir a recoger maná en el día de descanso. Así lo hacían y lo guardaban, y no se agusanaba ni olía mal este maná. Sin embargo, algunos salieron en el día de descanso a buscar este pan del cielo y no lo hallaron. Dijo pues el Eterno a Moisés, ¿hasta cuándo se rehusarán a obedecer lo que les ordeno y les mando? Y descansaba el pueblo el séptimo día, y el Eterno les dio este maná durante los 40 años que estuvieron en el desierto, y solo dejó de aparecer este maná cuando estuvieron en los linderos de la tierra de Canaán. Moisés ordenó a Aarón conservar un homer, una medida de 40 litros de este maná, para testimonio de la provisión diaria y fiel del Eterno con sus hijos. Capítulo 17. Salieron de Sin y continuaron con su caminar por el desierto y llegaron a un lugar llamado Refidim. Y allí nuevamente el pueblo se quejaba y murmuraba contra Dios y contra Moisés porque tenían sed. Y el Eterno ordenó a Moisés convocar a los ancianos del pueblo y golpear una roca que estaba en un lugar llamado Horeb. Así lo hizo Moisés, y de la roca brotó agua para el pueblo. Y llamó Moisés a ese lugar Masá, que quiere decir prueba, y Meribá, que quiere decir querella. Porque ahí pusieron a prueba al Eterno. Incluso algunos se preguntaban, ¿será que Dios está con nosotros? En el verso 8 de este capítulo 17 se nos informa que llegaron los amalecitas y combatieron contra Israel ahí en Refidim. Moisés ordenó a Yehoshua, o Josué, escoger hombres para enfrentar a Amalec. Moisés subió a la montaña con Aarón y Hur, y cuando Moisés levantaba los brazos, Israel prevalecía, ganaba, y cuando los bajaba, eran los amalecitas los que ganaban. Así que pusieron una piedra para que Moisés pudiera sentarse en ella, y Aarón y Hur le levantaban los brazos, cada uno de un lado,
Y así fue que Jehoshua venció a los amalecitas. Y dijo el Eterno a Moisés: escribe esto para memoria en el libro y ponlo en conocimiento de Josué, que yo extinguiré totalmente la memoria de Amalec de debajo de los cielos. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Eterno me hizo aquí milagros. Y dijo: el Eterno levantó su mano y juró sobre su trono que el Eterno tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Bien, aquí termina la revisión general de esta porción de la Torá. Consideremos ahora algunos aspectos importantes y cómo podemos aplicarles a nuestra vida espiritual. Les aseguro que los temas que vienen a continuación son muy importantes y con toda seguridad serán vitales para tu vida espiritual. En todas las porciones de la Torá hay muchos temas muy interesantes para tratar. En esta en particular hay muchos asuntos importantes. Está el corazón de Faraón, que nuevamente se endurece contra los hebreos, el milagroso cruce por en medio del mar de juncos, o el mar rojo, con el pueblo del Eterno, la victoria de los israelitas sobre los amalecitas, la entrega del desconocido pan del cielo o maná, el agua que brota de la roca. En fin, hay muchos temas muy interesantes, pero hoy nos vamos a concentrar en uno en especial: las aguas amargas de Mará. Revisemos el texto y haremos algunas preguntas para reflexionar sobre la aplicación que podemos darle a nuestras vidas. Éxodo capítulo 15, versos 22 al 27. Shemot capítulo 15, verso 22 al 27. Y Moisés condujo a los hijos de Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días en el desierto, y no encontraron agua. Y llegaron a un lugar que tenía agua, pero no pudieron beberla, porque era agua amarga. Por tanto, le pusieron el nombre de Mará. Y se quedó el pueblo quejándose contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Y Moisés clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol, y lo arrojó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí impuso Dios al pueblo estatutos y leyes, y allí los puso a prueba. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo que es recto a sus ojos, y prestares oído a sus leyes, y guardares todos sus estatutos, entonces no enviaré sobre ti ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios, porque yo soy Adonai Rofá, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bien, este es el texto de Éxodo capítulo 15, versos 22 al 27. Ahora comencemos con el análisis. Vamos a hacer algunas preguntas al texto y luego vamos a contestarlas. Verso 22 dice: y Moisés condujo a los hijos de Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días en el desierto, y no encontraron agua. Primera prueba considerable para los israelitas: no encuentran agua. Bien, hagamos algunas preguntas. ¿Cuántos días caminaron sin encontrar agua? Es una muy buena pregunta. ¿Estaban perdidos en el desierto tal vez? ¿O es casualidad que hayan llegado a ese lugar? ¿Qué significa que el agua era amarga? Esto se nos dice aquí en el verso 23, ¿no? Dice: llegaron a un lugar que tenía agua, pero no pudieron beberla porque el agua era amarga, y por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces, ¿qué significa que el agua era amarga? Siempre que en las Escrituras se menciona algo, no es porque en ese espacio no había que poner algo. Cada cosa mencionada en la Torah tiene un significado. Entonces, ¿qué significa que el agua era amarga? El verso 24 dice: y se quejó el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Y él, Moisés, clamó al Eterno, y le mostró el Eterno un árbol, y lo arrojó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de magia? O podríamos preguntar también: ¿por qué un árbol?
¿Qué tiene que ver este árbol con que las aguas se vuelvan dulces o que se vuelvan aptas para poder beberlas? Dice el verso a continuación, allí impuso Dios al pueblo estatutos y leyes y allí los puso a prueba. ¿Cuál es las leyes que Él les dio? Porque dice la Escritura que allí les puso leyes y estatutos. ¿Qué son los estatutos que Dios, cuáles son los estatutos que Dios impuso? ¿Y por qué dice que Dios los puso a prueba? Dice el verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo que es recto a sus ojos, y prestares oído a sus leyes, y guardares todos sus estatutos, entonces no enviaré sobre ti ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios, porque yo soy Adonai Rofja, el que te cura. ¿Qué significa oír la voz del Eterno? ¿Qué significa hacer lo correcto ante sus ojos? ¿Oír y hacer no es lo mismo? ¿Cuándo necesitamos curación? ¿O por qué mencionar que Dios los iba a sanar si no estaban enfermos? ¿Por qué se menciona en el siguiente versículo, por ejemplo, en el 27 dice, y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras? ¿Por qué se menciona el número exacto de fuentes de aguas? Hubiera sido de pronto suficiente solamente decir, y ahí encontraron algunas fuentes de agua o una fuente de agua, y encontraron también palmeras, pero ¿por qué se menciona el número exacto de fuentes de agua? ¿Por qué se menciona el número exacto de las palmeras? Muy bien, hemos hecho las preguntas y vamos ahora a ir tratando de responder estas preguntas a través de un análisis, de un exégesis que pueda traernos algún tipo de reflexión espiritual, aplicación espiritual para nuestras vidas. Bien, dice el verso 22 de este capítulo 15 de Éxodo, Moisés condujo a los hijos de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Bien, ¿cuántos días caminaron sin encontrar agua? Dice la Escritura que caminaron 3 días. 3 días bastaron para que el pueblo comience a caer en desesperación. El agua, por supuesto, es vital para el funcionamiento saludable del cuerpo. Los expertos dicen que, en promedio, necesitamos de 2 a 3 litros de agua diarios. ¿Cuántos días podrías soportar tú sin tomar un solo vaso de agua? Voy a aprovechar para tomarme un sorbito de un vaso de agua que tengo junto a mí. ¿Cuántos días podrías soportar tú sin tomar un solo vaso de agua? Bueno, la respuesta es relativa, por supuesto, ya que en tu casa podrías estar posiblemente 1 o 2 días sin tomar agua sin ningún problema, pero ¿cuánto tiempo resistirías sin agua en el calor del desierto? ¿1 día? ¿2 días? ¿3? Otra pregunta. ¿Cuánto cuesta una botella de agua en promedio? ¿60 centavos más o menos? ¿Cuánto puede costar una botella de agua en el desierto? Te diré algo. Cuando las circunstancias cambian, nuestras respuestas cambian. Voy a repetir esto. Cuando las circunstancias cambian, nuestras respuestas también cambian. Apliquemos ahora estas preguntas a nuestra vida espiritual. Es evidente que no podríamos vivir sin agua por mucho tiempo. Entonces, ¿qué te hace pensar que podemos vivir sin la frescura de las aguas de vida? Salmo 42 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Te pregunto, ¿tienes sed de Dios? ¿Cuántos días pasan sin que tú abras tu Biblia? ¿Cuánto tiempo pasa sin que te refresques en las aguas de sabiduría que contiene la Escritura? Sabes, es paradójico que podamos pasar horas viendo una película y que sintamos sueño apenas a los minutos de empezar a leer la Biblia. Ahora, lo interesante es que cuando las circunstancias cambian, nuestras respuestas cambian. Cuando las pruebas confrontan nuestros días, cuando la enfermedad nos rodea, cuando la economía nos aprieta,
Entonces es cuando empezamos a orar, a leer, a meditar, a buscar. Cuando empezamos a tener problemas, es ahí cuando empezamos realmente a sentir sed. Sed de su presencia, sed de su palabra, sed de algo que refresque nuestra alma. Así que no dejes pasar más de 3 días sin buscar agua espiritual. Sigamos. Otra pregunta que hacíamos era, ¿estaban perdidos en el desierto? ¿O es alguna casualidad que hayan llegado a este lugar? Bueno, la respuesta es no. Éxodo capítulo 13 dice, y el Eterno, bendito sea su nombre, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Debemos entender que es Dios quien siempre, escúchame bien, siempre guía nuestras vidas. Ya lo hemos dicho antes, nada de lo que sucede en nuestras vidas está fuera de su perfecta voluntad y tiene un propósito eterno y de bendición. El texto dice que nos guía y nos alumbra. Quiero dejarte unos versos para que los medites con tus hijos más jóvenes. Salmo 119, verso 9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Dónde puede encontrar dirección y guía? Viviendo conforme a tu palabra. Es decir, las escrituras son guía y dirección. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y es luz en mi camino. El texto de Éxodo capítulo 13, verso 21 también dice, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto puede tener dos interesantes interpretaciones. El Eterno, a través de su palabra, es nuestra guía y luz, pero ¿para qué necesitaríamos luz en el día? Entonces, esta parte del texto está ahí para indicarnos algo más. Dios puede ser guía para aquellos que caminan en claridad e integridad. Metafóricamente podemos decir para quienes caminan sin nada que esconder, a la luz del día. Pero el texto dice de día y de noche. Sí, querido amigo, hermano y familia, necesitamos de la dirección de Dios más aún en la noche, en momentos de oscuridad espiritual, de tristeza, de angustia, de soledad, de necesidad. Y si la luz de su palabra es buena para el día, imagínate lo necesaria que puede ser para la noche. El verso de Éxodo capítulo 13 termina diciendo, nunca, grábate bien esta palabra en tu mente y en tu corazón. Éxodo 13, 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Sigamos. Verso 23 dice, del capítulo 15, y llegaron a un lugar que tenía agua, pero no pudieron beberla, porque era amarga. Por tanto, le pusieron el nombre a ese lugar de Mará. ¿Qué significa que el agua era amarga? Bien, en hebreo amargo se pronuncia mar. Entonces amarga es mará. Pero ¿por qué está aquí esta referencia? Ya dijimos que nada de lo que está escrito está puesto ahí solo porque a los masoretas les sobraba ese espacio y quisieron llenarlo con algo. Entonces, ¿qué significa que el agua era amarga? Ya vimos que no fue ninguna casualidad que Dios los haya llevado por 3 días sin encontrar agua, pero ahora que la encuentran, la preocupación del pueblo puede tomarse un descanso. ¿Qué sucede entonces? Encuentran agua, sí, pero no pueden beberla. ¿De qué sirve encontrar agua si no pueden beberla? ¿De qué nos serviría encontrar lo que estamos buscando si cuando lo encontramos no podemos utilizarlo? Esta semana, en una de mis publicaciones, hacía la siguiente pregunta. ¿Dios nos escucha? Si es así, si realmente Dios nos escucha, ¿por qué no nos responde?
Claro que nos escucha, de eso podemos estar completamente seguros. Lo complicado es tener paciencia con sus silencios. Lo difícil es aprender a esperar y más difícil aún es aprender a aceptar que no siempre sus respuestas son lo que esperábamos. Los israelitas están desesperados buscando agua, pero cuando la encuentran no la pueden beber porque es agua amarga. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionas tú cuando no recibes de parte de Dios lo que le pides? Muchos piensan que las oraciones tienen el poder de torcerle el brazo a Dios, y no hay nada más alejado de la realidad. Como creyentes maduros, es tiempo de que vayamos entendiendo que Dios oye nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros anhelos, pero solo cumple, si es que lo hace, lo que está en su voluntad y lo que Él sabe que es bueno para nosotros, a su tiempo. Es decir, cuando Dios quiere, no cuando nosotros queremos. Y esta es una lección muy importante que aprender. No hay decretos, no hay manifestaciones, no hay declaraciones. Todo está en la eterna, perfecta y buena voluntad de Dios. Entonces, entendemos perfectamente que Dios hace esto, llevarlos a un lugar de aguas amargas, a propósito, para probar sus corazones. Dios sabe perfectamente cómo van a reaccionar. Veamos el siguiente verso. Verso 24 dice, y se quejó el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Típica actitud humana. Sucede algo, pasa algo, ¿y con quién te quejas? ¿Buscas culpables? ¿Buscas quién puede solucionar tu problema? El pueblo se va contra Moisés. Ya antes le habían dicho, tú nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto. También le habían dicho, ¿acaso no había tumbas en Egipto? Muchos dijeron, estábamos mejor allá en Egipto, aunque sea bajo esclavitud. ¿Tú también eres un humano típico? Te pregunto. ¿Te quejas, te enojas con las personas, haces berrinches, te ofendes, gritas? Moisés nos enseña lo que se debe hacer. Dice el verso 25, y él, es decir, Moisés, clamó al Eterno. Eso es lo que hay que hacer. Clamó al Eterno y le mostró el Eterno un árbol y lo arrojó a las aguas y las aguas se endulzaron. Podemos ver en este texto cuál es la solución, qué es lo que hay que hacer cuando las personas nos atacan, cuando las personas nos presionan. Clamar al Eterno. No te enojes con las personas, no te disgustes con tus jefes, con tus empleados, con tus familiares. Si tienes un problema con alguien, haz lo que hizo Moisés, clamar al Eterno. Dice la Escritura en el libro de Jeremías capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé. Y sí que le respondió a Moisés, el Eterno le respondió. Dice el verso 25, y le mostró al Eterno, le mostró el Eterno un árbol, y lo arrojó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Preguntamos, ¿esto es algún tipo de magia? ¿Por qué con un árbol? ¿Es algún tipo de encantamiento, de hechizo? ¿O es que el árbol que lanzó al agua tiene algún tipo de propiedades químicas que lograron que se transformara el agua que era amarga? ¿Por qué no lanzar un poco de arena al desierto, del desierto? ¿Por qué no tocar con su vara las aguas? Cuando las escrituras mencionan algo, es porque ese algo tiene una connotación importante o nos está insinuando algo que a simple vista no se puede ver. Está claro que la Torá no admite ningún tipo de brujería o hechicería o magia. Si tú eres de las personas que creen que existe este tipo de cosas, te animo para que lo más rápido posible abandones esas ideas o creencias. Lo diré enfáticamente. No existe la brujería, la magia o la hechicería. Todas las personas que practican tales cosas o son charlatanes o lo único que buscan es dinero a través de la ignorancia
o de la credulidad de las personas. Voy a volver a repetir esto porque creo que es importante. No existe la brujería, la hechicería, la magia, nada de eso existe. Todas las personas que practican tales cosas o son charlatanes o lo único que buscan es dinero a través de la ignorancia o la credulidad inocente de las personas. Una vez más nos encontramos frente a un texto que requiere de una interpretación metafórica. Para entenderlo debemos ir al libro de Génesis, de Bereshit. En el capítulo 2 encontramos la referencia a un árbol. Veamos el texto. Génesis, capítulo 2, verso 9. Y el Eterno hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol, el árbol de la vida, tenía la capacidad de prolongar la vida del ser humano por siempre. Así lo dice el mismo libro de Génesis en el capítulo 3, verso 22 y 23. Veamos el texto. Génesis capítulo 3, verso 22 y 23. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a hacer que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. La metáfora está planteada. El árbol de la vida puede ofrecer vida eterna, inmortalidad. ¿Qué significado espiritual tendría esto para nosotros? La Torá es comparada también con el árbol de la vida. La Torá es el árbol de la vida en la Escritura. Veamos el texto. Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi Torá, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y shalom, paz, te aumentarán. Vivir bajo la obediencia de los preceptos y mandamientos que nos corresponden nos trae sabiduría y paz, shalom. Continúa el proverbio en el verso 18 y dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios capítulo 3, en el verso 1 y 2, dice que no nos olvidemos de la ley, que no nos olvidemos de guardar los mandamientos, porque son largura de días y años de vida. Es decir, guardar estos mandamientos, estos preceptos que nos corresponden, van a permitir que nuestros días sean alargados, que nuestra vida sea llena de satisfacción. Y el verso 18 dice: ella es árbol de vida. Cuando guardamos estos preceptos, cuando vivimos de acuerdo a las normas establecidas por Dios para la vida, entonces eso trae sabiduría a nuestra vida. Por eso dice ella, la sabiduría que viene de guardar los mandamientos, de preservar estos mandamientos como preceptos de vida para nosotros, como el manual de vida que es la Escritura para nosotros. Esto va a traer sabiduría, y esta sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Dice: bienaventurados son los que la retienen. Veamos otro texto. Este es más conocido y seguramente lo habrás escuchado. Salmo capítulo 1, versos 1 al 3. Bienaventurado aquel que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá, en las instrucciones, en la ley del Eterno está su delicia, y en ella, en esta ley, en estas instrucciones de vida, medita de día y de noche. Es decir, mira, siendo íntegro o en momentos de prueba, ya lo dijimos antes. Ahora, aquí está el texto que nos interesa. Entonces, dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado. Ahora, este salmo está comparando a aquella persona, a aquel hombre o mujer que vive de acuerdo a estas instrucciones, a esta Torah, a estas leyes escritas
y propuestas en las Escrituras, en la Biblia. Aquella persona que medita en ellas de día y de noche, es decir, que vive de acuerdo a estas normas cuando están las cosas bien y también cuando vienen los momentos oscuros, se convierte él mismo en árbol plantado, en un árbol plantado que está junto a corrientes de aguas. Aguas dulces, por supuesto, aguas de vida, por supuesto, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Querido amigo, hermano y familia, la Torá es la fuente de suprema sabiduría. Ella nos enseña a vivir una vida con sentido en todas sus facetas. Es la fuente que define la ética, la moral. Es el manual de instrucciones respecto a la manera en que debemos utilizar este mundo para entender su propósito, concretar nuestro potencial y forjar así una conexión significativa con nuestro Creador. Si hay Torah, si hay instrucciones de vida y las obedecemos, no hallaremos amarguras en nuestras vidas. Pero si caminamos bajo nuestros propios estándares o peor aún bajo los esquemas de este sistema sin valores, entonces solo amargura será lo que podemos esperar. Sigamos. Ya dijimos que el árbol no tenía ningún tipo de propiedad limpiadora del agua y que no tiene nada que ver con magia ni con hechicería. Es una metáfora escrita, puesta en esta porción, en este texto, para que podamos hallar nosotros esta sabiduría, para que podamos entender, ver más allá de lo que está escrito. Pero también dice ahora el texto, allí impuso Dios al pueblo estatutos y leyes, y allí los puso a prueba. Bien, determinemos primero, según la Torá, qué son leyes y qué son estatutos. Estatutos son los reglamentos, ordenanzas o conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de un conglomerado de personas. Está claro que para nosotros serían los preceptos universales, y para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, serían los mandamientos y los 613 mandamientos o mitzvot que el pueblo judío acepta y por los cuales rige su vida. Ahora, las leyes son reglas o normas establecidas por una autoridad, en nuestro caso Dios Supremo, para regular de acuerdo con esa justicia algunos aspectos de las relaciones sociales y en el caso de los mandamientos, la relación con Dios eterno. Obviamente aquí Dios no les entregó ni los 10 mandamientos ni los 613 preceptos judíos. Pasarán todavía 3 meses para que el pueblo reciba esos mandamientos. Aquí les enseñó algo muy importante. Aquí el Eterno les está enseñando la regla. ¿Cuál va a ser la normativa para que les vaya bien? ¿Cuál va a ser la normativa? Que obedezcan las leyes y los estatutos divinos. Es decir, apenas salen de Egipto y apenas se ponen frente a su primera prueba, lo más importante que quiere el Eterno enseñarles es cómo se van a manejar las cosas entre el pueblo de Dios y el Eterno. Está planteando la regla, está poniendo cuál va a ser la normativa. Si yo les digo que hagan algo, háganlo para que les vaya bien. Y si yo digo que no hagan algo, no lo hagan para que no les vaya mal. Aquí dice que los puso a prueba. ¿Por qué los puso a prueba? ¿O es que acaso Dios no sabía cómo iban a reaccionar? Entendemos perfectamente que Dios hizo esto de llevarlos a un lugar de aguas amargas a propósito, ya lo dijimos, para probar sus corazones. Dios sabía perfectamente cómo van a reaccionar, pero el pueblo necesitaba conocerse. Es el pueblo el que necesitaba conocerse, ver cómo ellos mismos iban a reaccionar. Cuando tú y yo pasamos por pruebas, reaccionamos. Y entonces, solo así nos podemos dar cuenta de qué es lo que hay en nuestro corazón. Hace muchos años alguien me dijo una frase que siempre la tengo presente cuando veo mis reacciones y las de las personas. Me dijo, a la gente se la conoce por sus reacciones.
No por sus palabras, no por sus actitudes. A la gente se la conoce por sus reacciones. Por eso dice la Escritura, el libro de Proverbios, capítulo 4, 23 y 24, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Aparta de ti, escucha bien, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Es decir, que lo que tienes adentro, en tu corazón, sale con palabras que dices instintivamente cuando eres sometido a las pruebas de tu vida. Cuida siempre lo que dices, porque lo que dices dice mucho de ti. Voy a repetir esto. Cuida mucho lo que tú dices, porque lo que tú dices dice mucho de ti. Sigamos y ya vamos terminando. Bien, ya dijimos que no les impuso el Eterno ningún tipo de leyes, que al contrario determinó la norma, así que les dijo, bueno, ahora que estamos comenzando este viaje por el desierto, ahora que van a pasar 40 años conmigo y mucho más, pero quiero que manejemos bien cuál va a ser la norma de vida. Ya dijimos que no los puso a prueba porque Él no sabe lo que va a pasar, sino para que el pueblo pueda identificar, así como nosotros podamos identificar nuestras reacciones frente a las pruebas. Dice el verso 26 de este capítulo 15, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Eterno, tu Dios, e hicieres lo que es recto a sus ojos, y prestares oído a sus leyes, y guardares todos sus estatutos, entonces, escuche bien lo que viene a continuación, no enviaré sobre ti ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios, porque yo soy Adonai Rofja, el que te cura. Pregunto, ¿cuándo es que necesitamos curación o médico? La respuesta es obviamente cuando estamos enfermos. Entonces, ¿por qué mencionar que Dios iba a sanarlos si no estaban enfermos? La respuesta está en las primeras líneas de este verso 26. Dice, si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios e hicieres lo que es recto a sus ojos. Escucha bien, si oyeres atentamente e hicieres lo que es recto, entonces no enviaré sobre ti ninguna enfermedad. La medicina de la que nos está hablando este verso es medicina preventiva, por decirlo de alguna manera, muy de moda actualmente. Dice, si oyeres atentamente, si hicieres lo que es recto, entonces tiene un condicionante. No es suficiente con oír, hay que aprender y ejercitarse en el cumplir. ¿Recuerdas la oración fundamental del pueblo judío, el Shema? Dice, Shema Israel, Adonai Eloqueno, Adonai Ejá. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. La palabra Shema implica no solo escuchar, sino también poner por obra, hacer. Pues de nada sirve conocer la cura si no se la pone en práctica. De nada sirve conocer las instrucciones de vida si vamos a vivir de acuerdo a nuestros propios criterios. Entonces, es mucho más simplemente oír la voz del Eterno. Significa oír y poner por obra, oír y hacer. Oiremos y haremos, dijeron algún tiempo después cuando estuvieron recibiendo los mandamientos. Preguntábamos, ¿qué significa hacer lo recto ante sus ojos? Bueno, hacer lo recto implica vivir justamente, vivir con esta, entre comillas, medicina preventiva, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo las instrucciones de vida establecidas tanto para los gentiles como para el pueblo de Dios. Bueno, vamos terminando esta última parte, es muy sencillita. Verso 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Estos versos donde se pregunta o donde se menciona exactamente las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras, estos versos también tienen una interpretación muy importante.
Pero mi tiempo por ahora se ha terminado. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, nuestro Adonai Rofja, nuestro sanador, está guiándonos a buen destino. Lo hizo con su pueblo por el desierto durante muchos años, lo sigue haciendo y nunca los ha abandonado. Lo hará con nosotros también y su fidelidad nos acompañará eternamente. Amén. Bien, hemos llegado al final de este estudio. Los esperamos para nuestros siguientes programas. Acompáñanos en nuestra próxima entrega y suscríbete a nuestro canal para que recibas todos los materiales que faciliten tu crecimiento espiritual. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean enseñados, liberados a través de la enseñanza de la bendita Torah. Nos vemos la próxima semana. Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite. Shalom, un shalom bien grande. Bendiciones.